Buenas tardes a todos y todas las asistentes. Buenas tardes a quienes os conectáis desde España o Europa, y buenos días a muchos de vosotros que os conectáis desde Latinoamérica. Bueno, hoy tenemos un diálogo sobre renta básica. Y quiero presentaros a nuestro ponente, que es Juan Jimeno Ullastres. Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes o buenos días, efectivamente. o buenos días, sí. Em, bueno, Juan, voy a hacer, antes de dejarle a él, que es la persona que nos va a hablar esta tarde sobre renta básica y que de hecho es un experto, os voy a comentar, voy a hacer una presentación suya para bueno, pues resaltar su amplia experiencia. Juan es catedrático de Economía Aplicada de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues desde hace ya bastantes años, ¿no? Desde el 86 que he buscado el dato, con lo cual pues es una persona además con muchísimo bagaje precisamente de investigación, y tiene muchísimas publicaciones en fiscalidad, redistribución y estado del bienestar. Juan además ha sido rector de la UNED en concreto durante los años 2005 y 2013. O sea que toda esa dilatada experiencia, tanto en la investigación, también en la universidad en general, le avala para ser un ponente pues, muy reconocido sobre temas precisamente de bienestar, de estado de bienestar y de redistribución de rentas. Entonces, a mí me gustaría además destacar una faceta de Juan, precisamente de esa vocación suya hacia una visión de la economía más social. Y entre todos los méritos, que son muchos y muy amplios, pero Juan me ha pedido que no, que tampoco me extienda con ellos en la presentación, sí que me gustaría destacar que él ha sido el fundador, uno de los fundadores y presidente de la organización Economistas Sin Fronteras, que precisamente es una ONG de profesionales de la economía, y no solamente de la economía, pero sí preocupados por tener una economía más justa. Y, y bueno, pues hoy en el marco de estos diálogos del IAES, Juan, pues nada, muchas gracias por venir, por asistir, por asumir el reto, y yo ya te cedo la palabra. Y si quieres, pues bueno, como hemos comentado, haz tu exposición, más o menos vamos a dedicarle unos 20, 25, 30 minutos a la exposición de Juan, del ponente, y después pasaremos a la parte de preguntas, ¿no? La parte ya de preguntas, respuestas, comentarios, diálogo. Aquí sí que voy a pararme un poquito antes de darle la palabra a Juan para indicaros algunas instrucciones. En el menú de la aplicación de Zoom veréis que hay varias opciones. Se puede participar por el chat, pero en el chat, bueno, pues normalmente tenemos muchos comentarios más generales. Aquellas personas que queráis hacer una pregunta en concreto, sí que os aconsejo, porque será lo que vayamos revisando después, que utilicéis esa función de preguntas y respuestas y coloquéis ahí vuestras preguntas, ¿vale? Yo después intentaré hacer una síntesis de aquellas que sean más relevantes, más importantes, incluso, bueno, pues se podrá, a lo mejor si varias personas preguntáis lo mismo, pues haremos un compendio para poder establecer ese diálogo, ¿no? Os prometo, como en otras ocasiones, que será un diálogo muy fluido hasta el final de la sesión. Ya veo que ya empieza a haber alguna pregunta. Pero bueno, las preguntas las dejaremos para el final. Ahora, Juan, adelante, y muchas gracias por venir. Al revés, muchas gracias por la invitación, es un placer. Muchas gracias a quienes estáis al otro lado de la pantalla.
En estos casos siempre se echa un poco de menos la presencialidad y el veros las caras, pero ¿qué le vamos a hacer? Voy a compartir la presentación. Ahí está. Espero que se vea bien. ¿Es correcto? ¿Se ve bien, Beatriz? Perdona, sí, se ve perfectamente. Perfecto. Pues voy a intentar ir un poco telegráficamente a partir de las transparencias, de las diapositivas, y para dejar paso al diálogo, ya, a ver si consigo meterme en el plazo previsto, ¿no? Bueno, la idea es eso, hablar de la necesidad de una renta básica, la que yo creo, y ver qué posibilidades hay, pensando especialmente en España. Es decir, es una aplicación básicamente de una reflexión desde España, pero sin duda habrá reflexiones útiles para cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Pero es obvio que cambian las circunstancias según los países. Bueno, antes de entrar en materia, pues sí me conviene recordar algo que la gran mayoría de quienes estáis al otro lado sabéis, ¿no? Es decir, que la distribución de la renta se hace fundamentalmente en el mercado, sobre todo en el mercado de factores, donde se paga a los factores productivos en función de su aportación al sistema productivo, y esas condiciones del mercado de factores marcan pues, la distribución entre salarios, alquileres, intereses, dividendos, beneficios, ¿no? Y hay que destacar que quizá en nuestros tiempos pues también hay una redistribución en el mercado de bienes, ¿no? Que de alguna forma el mercado moderno es un mercado muy oligopolístico, con muchas empresas que tienen un poder monopolístico que, como se ha dicho alguna vez, si Marx escribiera El Capital en nuestros días, hablaría de la plusvalía arrebatada a los trabajadores como tales, pero también como consumidores, ¿no? Entonces son sectores donde los que hay que trabajar. Es más conocida la redistribución del sector público a través de los impuestos, a través de becas, ayudas, subvenciones, etc. Bien, ¿esto qué significa? Que para corregir las desigualdades y la exclusión social, pues las prioridades políticas deben ser unas que actúen sobre las raíces, ¿no? Un reequilibrio de poder, pues eso con política antimonopolios en el mercado de bienes, con regulación de las condiciones de negociación y de mercado, con medidas protectoras de los trabajadores y trabajadoras, salario mínimo, pleno empleo, por supuesto una reforma fiscal justa que redistribuya, ¿no? Y también lo que se ha llamado la predistribución, es decir, aquellos factores que condicionan el papel que cada uno jugamos en el mercado, ¿no? Entonces, desde las herencias, pues, según algunos estudios, por ejemplo, las herencias explican el 70% de la desigualdad que existe en España, ¿no? Es decir, es un factor muy importante de cómo entramos en la vida y en el mercado, ¿no? Por supuesto, la educación, y no solo la educación como instrumento de igualdad, sino también cómo se organiza esa educación y, por ejemplo, cómo la segregación escolar por niveles de renta y de cultura, pues ya están marcando una desigualdad de origen, y las condiciones de vida, de vivienda, de sanidad, etc. Por lo tanto, que esta situación lleva a una desigualdad existente que observamos en la realidad. Desgraciadamente, pues lejos de disminuir, parece que está aumentando. En España, pues más de un 25% de españoles, según los estudios de Cáritas, de la encuesta de vida, de calidad de vida, etcétera, están en situación de pobreza o exclusión, y casi 1 de cada 3 menores en esa situación, ¿no? Es un dato especialmente preocupante, quizá porque en España es uno de los países europeos con menor política familiar, ¿no? Un dato triste es que el mayor crecimiento de la desigualdad de la OCDE se ha dado en España, ¿no? Durante estas 2 primeras décadas, sobre todo en las crisis que vamos encadenando en este siglo XXI. La menor protección a la familia que decía, y esa concentración que desgraciadamente es un fenómeno creciendo en el mundo, de el 1% de la población que acumula cada vez más riqueza y hasta el punto de que concentra más que el 70% de las familias con menos recursos.
Y otro dato importante es que trabajar ya no es garantía de abandonar la pobreza. Desde hace años, hasta digamos, durante el siglo XX, pues quien trabajaba estaba fuera de las estadísticas de pobreza y desgraciadamente con el crecimiento de esos llamados empleos basura, pues esta situación ha cambiado y ya hay personas y hogares en que hay personas trabajando y sin embargo están en situación de exclusión, ¿no? Porque el concepto de exclusión social va sustituyendo progresivamente al de pobreza, es más amplio, ¿no? La tasa AROPE europea pues, se refiere no solo a la pobreza relativa, que es la que hablábamos habitualmente, sino también a la carencia material severa, es decir, no poder acceder a bienes o servicios que son normales en la sociedad en la que uno vive, y también a la baja intensidad de trabajo, es decir, aquellos hogares en los que prácticamente no trabaja nadie, o muy pocas horas, ¿no? Bueno, todo esto es una introducción para decir, cuando han fallado las correcciones en cómo se distribuía la renta, cuando han fallado las políticas correctoras, aparecen los programas de rentas mínimas, que es de lo que vamos a hablar, es decir, de aquellas medidas que se toman ya en última instancia para corregir a posteriori la pobreza monetaria, que es el resultado de todo lo anterior. Pero no quiero que se olvide esa idea. Las causas están en otro lugar. Ahora estamos hablando solo de decir, mientras arreglamos esas causas, aquello de a largo plazo todos muertos, ¿no? Pues a corto plazo hay que buscar medidas que palien esa situación en la que se encuentran hogares en necesidad. Y hay que decir que esto no es una idea revolucionaria, sino que está aprobada en la Unión Europea y dentro del pilar social europeo, una de las afirmaciones es esta: toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas para garantizar una vida digna. Es decir, que la renta mínima de alguna forma es una exigencia europea, casi ya diríamos un nuevo derecho de la persona, ¿no? Y por otro lado, pues ese es un concepto que se ha ido construyendo poco a poco, ¿no? Es decir, a lo largo de los años, por consenso, por sensibilidad social, se ha ido construyendo todo un sistema de que garantice esa renta mínima. ¿Dónde empezó? Pues se pensó en los jubilados. La gente cuando deja de trabajar, pues hay que asegurarle que tenga una renta mínima, ¿no? Y entonces se puso en marcha un sistema de pensiones. Y cuando ese sistema de pensiones, pues porque alguien había cotizado poco, por lo que fuera, no era suficiente, bueno, pues se arbitraron complementos a mínimos para que tuvieran unas pensiones mínimas dignas. Y cuando había personas que ni siquiera habían cotizado y tal, pues se pusieron en marcha pensiones asistenciales para que toda persona mayor de edad pudiera, ya estaba fuera del mercado de trabajo, ya no podía acceder a rentas, pues tuviera esos ingresos mínimos. Lo mismo para los parados, ¿no? Es decir, cuando alguien deja de trabajar, pues hay que montar un sistema de paro, pero se va cotizando una especie de seguro para que cuando está en paro, pues mientras se encuentra otro empleo, se le puede dar una renta. Y cuando se acaba eso, pues de nuevo se dice, pero no podemos dejar tiradas a esas personas que no acaban de conseguir empleo. Entonces, hay una prórroga, un sistema asistencial, un sistema de paro, de subsidio de desempleo, que ya no es solo el contributivo, sino uno que busca garantizar que ese trabajador o trabajadora no se queda sin renta. Y paulatinamente van surgiendo además, es decir, cuando se ve que aún así quedan personas fuera, personas con necesidad, pues las comunidades autónomas en España, empezaron País Vasco y Navarra y luego ya se generalizó a todas las demás, pues fueron poniendo un sistema de rentas mínimas de inserción, pequeñas ayudas a aquellos hogares que no estaban cubiertos por ninguno de los sistemas anteriores, así como una serie de prestaciones asistenciales diversas, por temas concretos, por discapacidad, por orfandad, por situaciones concretas, de modo que a eso se unen las llamadas, las que yo resumo en el término de prestaciones electorales o electoralistas, que es cuando llega una campaña electoral, pues se hacen promesas pues de todo tipo, de maternidad, de bebé, de emancipación, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una amalgama, una colección de prestaciones que, como veremos,
dejan mucho que desear, ¿no? Y ya la última que ha aparecido en España es el ingreso mínimo vital, hace un par de años, en la cual por primera vez, pues frente a esa variedad de rentas mínimas autonómicas, muy variable en cuanto a condiciones, prestaciones, cantidades, entre los extremos, pues era de una proporción de 1 a 4 prácticamente. Pues eso ha llevado a que haya una propuesta de una renta mínima estatal garantizada por la Seguridad Social que sea igual para todo el conjunto de la ciudadanía en España, en principio con una serie de condiciones y para las personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, como veis, pues prácticamente la concepción de toda esta primera parte que se ha ido construyendo se hace desde la idea del pleno empleo remunerado. Esto es una referencia a un debate que nos excede, pero que es importante de qué consideramos trabajo. Es decir, trabajo es solo el remunerado, no lo son los cuidados, no lo es el voluntariado, no es las aficiones artísticas, qué sé yo. Por tanto, sin entrar en ese debate, pero sí es cierto que el sistema se fue montando y se sigue pensando desde la idea de que como hay que ganarse la vida es a través del empleo remunerado y solo cubrimos al que por alguna circunstancia se sale de ese canal que es el ortodoxo normal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues casi siempre quedan excluidos los excluidos. ¿Quiénes? Pues los menores que no han llegado, los jóvenes que no llegan a incorporarse al mercado de trabajo, las mujeres, fundamentalmente han sido quienes han apechugado con los cuidados y por lo tanto no han podido entrar al mercado de trabajo porque tenían que cuidar de la familia, de mayores, menores o cónyuges, y eso significa que hay toda como una sombra a la que parecía no mirarse a la hora de medir necesidades. Bien, entonces, ¿qué esto implica? Pues que hay un consenso implícito. Es decir, la sociedad desarrollada, con un estado de bienestar bastante consolidado, etcétera, pues admite que no se puede tolerar que estemos viviendo pues relativamente bien, sobre todo si comparamos la gran mayoría de los países del sur, y que haya personas aquí pasando miseria, que no puedan llegar a fin de mes, que tengan que ir a las colas, a los comedores y a las colas del hambre y necesitan apoyo, ¿no? Entonces, no tanto a una renta básica, luego mencionaré un poco la diferencia, pero sí a una renta mínima garantizada para cualquier ciudadanía, ¿no? De hecho, cuando el gobierno propone el ingreso mínimo vital, la encuesta del CIS fue clarísima. A favor estaban un 83,4% de la población y en contra solo un 12,4%. Quizá por esa causa pues la ley del ingreso mínimo vital salió sin ningún voto en contra, porque ningún partido se atrevió a votar en contra ante un apoyo tan mayoritario. Entonces, esto debería salir a cachos, pero no sé por qué en la plataforma parece que no sigue el esquema de animaciones que estaba preparado, ¿no? Y entonces, pues las razones fundamentales son por sensibilidad, por empatía, por solidaridad, hasta por tranquilidad, porque quién sabe si yo voy a necesitar ese subsidio en el futuro si me van las cosas mal, pero también incluso por egoísmo de los ricos, ¿no? Porque la pobreza y la exclusión social provocan graves daños a la cohesión social, provocan menor crecimiento, provocan a la larga pues, problemas sociales, disturbios, enfrentamientos, es decir, que por seguridad del propio sistema económico que propicia la riqueza, pues también es otra razón en favor de mantenerlo, ¿no? De hecho, luego haré mención a ello desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, efectivamente, se pone en marcha el ingreso mínimo vital, que sin duda alguna es un avance muy positivo, ¿no? Es decir, ya el que se reconozca un derecho subjetivo incorporado al sistema global de la seguridad social es algo muy positivo y yo creo que ya la sociedad lo ha aceptado como normal, ¿no? Se ha consolidado que la renta mínima es un derecho de ciudadanía. Y luego ha permitido una cierta homogeneización en toda España, a esa dispersión que existía anteriormente, ¿no? Con sombras evidentes.
esa experiencia que era una experiencia de éxito positiva, saludada con júbilo, pues luego a lo largo de su aplicación han empezado a surgir críticas, es decir, ¿no? Algo no va bien en el ingreso mínimo vital, y como en buena medida, y lo veremos ahora, porque son implícitas, inherentes, casi inevitables en una política de rentas mínimas condicionadas. En el momento en que para recibir la renta mínima hay que cumplir una serie de condiciones, es casi inevitable que surjan estos problemas que yo resumo en estas tres expresiones: lagunas, montañas y elefantes. Lagunas, pues lo que decíamos, las mujeres, los niños, los jóvenes se quedan fuera fácilmente, no se incorporan, no cumplen los requisitos, etc. Y de hecho, incluso desde la perspectiva de la propia ley, más de la mitad de los previstos a los que iba a llegar no han recibido la protección. Hay ahí un problema, y es que en los programas de rentas mínimas no llegan, hay programas que solo llegan al 10% de la gente que está en situación de necesitarlo. Otros programas con más éxito llegan a más, pero todos dejan fuera a un buen número de hogares que necesitarían de esa ayuda, ¿no? Montañas, básicamente las burocráticas. Y esto es lo que digo que es común a todas las rentas mínimas condicionadas. Como se ponen unas condiciones que hay que cumplir para recibirlo, eso supone un enorme coste de gestión para los administrados, que tienen que presentar 1000 papeles, que hay muchísima gente que no se entera siquiera ni de que tiene derecho a prestación, y si se entera no sabe cómo hacerlo, menos si se le exige que sea por internet, con lo cual, claro, ya a partir de determinadas generaciones o de no acceso a internet, pues es una montaña más. Y entonces eso implica además que el Estado tiene que montar un sistema de policía, de vigilancia, de control. No sé si habéis leído una novelita que escribió Sara Mesa, que es acompañando a una persona que buscaba su renta mínima de inserción autonómica. Es descriptiva, ¿no? Es demoledora, ¿no? Y yo creo que de alguna forma nos hemos dado cuenta con el ingreso mínimo vital todos de que esto pasa, porque todo ese coste tremendo implica que los servicios sociales, en vez de dedicarse a atender a quien lo necesita, se tiene que dedicar a actuar casi de policía, de filtro y de control. Y lo que es peor, con importantes retrasos del efectivo disfrute de la prestación, porque pues las rentas mínimas, según EAPN, la media de retraso es de 12 meses, ¿no? Ahora probablemente con el ingreso mínimo vital sea un poquito menor, pero no mucho menor. Hay casos de hasta 18 meses, y lo que es peor, pues gente que se le ha denegado, que cuando recurren encima a la justicia les da la razón, es decir, que todavía el retraso es mayor, con más corte, con más molestias. Una montaña tremenda, y que se ha agravado porque la previsión, es decir, cómo se calcula para cada año, pues al hacer la revisión cada año es más burocracia, con encima la espada de Damocles de si vas a tener que devolver, si te la van a seguir dando, etcétera, ¿no? Es realmente una situación en la que además parece partirse de una desconfianza absoluta en que cualquier persona que pide un subsidio de necesidad es que es un vago y un ladrón, y hay que vigilarlo de cerca. Y luego la curva del elefante. Esta es una expresión que ahora os mostraré un gráfico que lleva a este problema, que es la desafección de las clases medias. ¿A qué se refiere la curva del elefante? Pues Milanovic, un conocido economista, la hizo para describir la evolución, ¿no? Tasas de crecimiento de los países, pero luego Piketty lo ha aplicado también a sociedades, y es posiblemente verdad, ¿no? A veces, pues luchando contra la pobreza, pues se va consiguiendo que esta zona de los que menos ingresos tienen, ¿no? El lomo, pues vaya mejorando, pero en cambio prácticamente a costa de aquí un grupo social que es el que sujeta con las que paga impuestos, el que apenas tiene derecho a subsidios, etcétera, ¿no? Y siempre se libran los de niveles más altos de renta, que esos sigan creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay aquí toda esta franja social, que es, diríamos, las clases medias, los trabajadores con ingresos medios y tal, que son los que soportan los impuestos, y los que no ven beneficios y se van cada vez alejando más del concepto de estado de bienestar, ¿no? Y a veces pues atándose a populismos, a
a movimientos que digan hay que tirarlo todo porque esto no funciona. Bueno, consecuencia, tenemos un sistema ineficiente, un sistema, mencionaba al principio, de prestaciones complejo, heterogéneo y poco eficaz porque es evidente que no corrige la pobreza, no corrige la desigualdad. La mayoría de los beneficiarios que no acceden a esas ayudas, también lo hemos citado, el desincentivo al empleo y el estímulo al fraude y a la economía sumergida, lo que se llama la trampa de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque como conseguir estas ayudas es tan complicado y luego es incompatible, se está corrigiendo un poco, pero es mayoritariamente incompatible con un ingreso, ¿cuál es la tentación? Es decir, yo prefiero o no trabajar o trabajar en negro antes que perder la ayuda que tanto me ha costado conseguir, ¿no? Y más todavía si la alternativa es un trabajo de estos basura que hemos mencionado, con lo cual puedo hasta ganar menos que con el subsidio, porque hay ofertas de empleo que son realmente vergonzosas, ¿no? Entonces, esto genera esa trampa de la pobreza y esa situación en la que vives del subsidio y luego trampeas como puedes fuera del sistema, ¿no? Hay otro aspecto que es curioso, en las encuestas aparece mucho, que es esa estigmatización social de los perceptores. Es decir, como para conseguir la subvención, el subsidio, tienes que demostrar que tú y toda tu familia estáis en la miseria, que no recibís ni un ingreso ni nada, pues hay mucha gente que no quiere pasar por eso. No quiere como que se le ponga la estrella, ¿no? Como se hacía con los judíos en la Alemania nazi, pues aquí la estrella de pobre para poder recibir la ayuda. Y esto es curioso, pero en las encuestas sale como uno de los factores que más echan, bueno, no de los que más, pero uno de los factores que echan para atrás a la hora de pedir simplemente la subvención, ¿no? Luego está eso, el no conocerla, no saber que se tiene derecho, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las ayudas a familias numerosas, pues los estudios muestran que lo piden mucho más los niveles altos de renta que los bajos, porque los de altos se han enterado y tienen cómo llegar y los bajos, en cambio, no se han enterado o no saben cómo llegar, ¿no? En resumen, no corrige ni la pobreza ni la desigualdad, lo corrige en muy modesta medida. No diremos que no hace nada, pero que es claramente insuficiente. Por lo tanto, pues hay que dar el salto y hay que ir a la alternativa. Es a una asignación monetaria automática, estable, pública e incondicional a toda la población, lo que se llama una renta básica universal, ¿no? Mi propuesta, estoy ahora terminando un libro resumen de artículos que he hecho y ya con propuestas concretas para aplicación inmediata en España de una renta básica, es a partir del ingreso mínimo vital convertirlo en ingreso mínimo vital automático. Entonces el INVA, el ingreso mínimo vital automático, sería una renta básica a partir de actual, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Pues esta es la primera. La renta mínima es condicionada, el INVA, la renta básica, es incondicional. No hay condiciones más que ser, alguna condición hay, es que sea usted ciudadano o ciudadana con derecho a ello, ¿no? Segundo, al no estar condicionada, la renta básica sí que exigía solicitud, aprobación previa, etcétera, mientras que aquí es automática, se le va a dar de antemano. Por lo tanto, frente a la renta mínima que veíamos que tenía retrasos, el INVA está previo a la necesidad. Como yo digo, las rentas mínimas, que es un colchón que amortigue tu caída cuando caes. Pero lo triste es que se pone después de la caída. Es decir, primero te caes y luego te dicen, tome usted un colchón para que no se haga daño, ¿no? No tiene ningún sentido. Es mucho más lógico darlo previo a la necesidad. Más todavía, lo hemos visto con la COVID, cuando personas que estaban en magnífica situación, desahogadas, con un pequeño negocio, tal, y de repente con la COVID se vieron en la ruina, ¿no? Y en las colas del hambre incluso. Bueno, pues esto no podían demostrar que el año anterior eran pobres y por lo tanto lo tenían complicado, ¿no? Esto implica claramente pues, que frente a esa burocracia que veíamos, aquí la gestión va a ser mínima, porque se le va a dar automáticamente, ¿no? La renta mínima se pierde con otro ingreso, esa trampa de la pobreza que decíamos, mientras que en el INVA es compatible con cualquier otro ingreso, ¿sí? Tiene esto y además lo que gane,
pues usted entra tranquilamente en el circuito. Veremos ahora los matices, ¿no? En suma, que mientras la renta mínima te tenían que calificar de pobre para poder recibirlo, en el INBA es innecesario. El INBA es un derecho de ciudadanía, por lo tanto, nada vergonzante, es un derecho, ¿no? Bueno, vamos con las objeciones, ¿no? Voy de tiempo. Bueno, pues voy deprisa, luego las veis. Uno, gente, por ejemplo, entre sindicatos, dicen que no, que la solución es el pleno empleo y no este tipo de ayudas. Entonces, la respuesta es, no es contradictorio, es una política compatible con lo otro, lo que decíamos, pero mientras se consiga el pleno empleo y las personas que no están en el pleno empleo retribuido, que no puede aceptarse una prestación a cambio de nada, como que se da incondicionada. Algo tendrán que hacer, ¿no? Bueno, pues la respuesta es que todos los derechos que tenemos, a sanidad, educación y tal, teóricamente los recibimos a cambio de nada, ¿no? Y es mentira. Sanidad, educación, renta básica, lo recibimos a cambio de ¿qué? De los impuestos, que son la garantía de nuestros derechos. Pagamos impuestos para que esos derechos que están en la Constitución no sean papel mojado, ¿no? Luego este típico, ¿no? Pagaríamos a los vagos, desincentiva el esfuerzo, nadie querría trabajar. Bueno, esto primero, en cualquier caso, mucho menos que lo que hay ahora, el sistema que no es compatible con ganar rentas, al ser compatible lo desincentiva menos. Y segundo, que si estamos hablando de pocos ingresos bajos, como veremos que el 99% de la gente quiere complementar eso. Es gracioso en las encuestas que hay gente que dice esto y luego cuando se pregunta, ¿y a usted si le dieran una renta básica de 500 euros, usted dejaría de trabajar? Y dice, no, yo no. Entonces, o sea, parece que los demás son vagos, pero uno, por supuesto, complementaría los ingresos. Luego, posible efecto de llamada de inmigración. Bueno, como se requiere que normalmente la condición de ciudadanía, pues obviamente eso ya implica unos requisitos, un tiempo, un plazo, con lo cual lo hace difícil. De hecho, entre comunidades no ha habido un claro movimiento de población, a pesar de que, por ejemplo, el País Vasco, Navarra, era muchísimo más alta el salario, el ingreso mínimo, ¿no? Y luego un subsidio igual al pobre que al millonario. Lo matizaré después, pero si es un derecho de ciudadanía, pues como la educación y sanidad, no decimos al millonario, no, usted no lo use, ¿no? Pero sobre todo, como veremos, es que a través de la corrección que habrá que hacer en impuestos sobre la renta, pues se devuelve a quien no lo necesita. Pero además es que yo llamo la atención del hecho de que actualmente en el impuesto sobre la renta existe algo que se llama el mínimo personal y familiar. Es decir, que ya en el impuesto sobre la renta se está dando una renta básica a quienes hacen declaración, que no son los más pobres, ¿no? Esos no hacen declaración. Por lo tanto, ya existe, ya es un concepto que se entiende lógico, ¿no? Otra pega es que no hay experiencia, y aquí lo que hay que decir, bueno, en algún momento hay que esperar, y yo creo que ninguna medida social ha tenido tantos experimentos como ha tenido la renta básica, casi todas exitosas en determinados aspectos, y por otro lado, que la experiencia muestra que cualquier avance social importante se va a caer el mundo por ponerlo en marcha. Llámese límite de la jornada laboral, llámese voto femenino, llámese renta básica. Es decir, parece que los derechos básicos hay que pelearlos con sangre, ¿no? Entonces, pues ya entrando ya en la propuesta concreta, pues yo creo que es perfectamente viable garantizar una renta mínima automática e incondicionada que, por supuesto, no toque ni educación ni sanidad, ¿no? No toque otros derechos, que serían beneficiarios residentes mayores de edad hasta los 65 años, ¿no? El ingreso mínimo vital empieza a los 23 años. Eso no sé si mucha gente lo sabe. Y también llega a los 65, ¿por qué? Pues porque en el fondo para que cogiera también a las personas mayores tendríamos que revisar todo el sistema de pensiones. Y ese es un debate complicado y por eso por ahora se deja aparte. Vamos a arreglar el ingreso mínimo vital para los activos, la población activa, o susceptible de serlo. Y después ya podremos pasar a la segunda fase. A los menores,
pues un 30% de la cuantía de adultos es la cifra que suele habilitarse, ¿no? Cuantía propuesta, pues yo creo que hay que partir del ingreso mínimo vital, como he dicho, que son estas cifras en 2022, defendiendo frente a la opción del ingreso mínimo vital, que es familiarista, es decir, se reconoce por familia, se ve la renta por familia, se corrige por la situación de la familia. Yo creo que tiene que ser un derecho de la persona, ¿eh? Y esto, además, desde una perspectiva, digamos, comillas, feminista, pues me parece especialmente claro, ¿no? Que haya un derecho personal y a los menores pues se reparte entre los que tengan que cuidar de esos menores. Bueno, como vemos, la propuesta de la familia, tipo, que ya no es tan tipo, pero en fin, de 2 más 2, pues llevaría una renta mensual de 1.204, que no es que sea para tirar cohetes, pero que, bueno, pues puede garantizar, desde luego, erradicar la pobreza severa y reducir drásticamente la pobreza relativa en España, ¿no? Uno de los grandes problemas que está teniendo la aplicación de ingreso mínimo vital es precisamente esta concepción familiarista que habla de las unidades de convivencia, que nadie sabe qué son, que hay que demostrar qué pasa. Si unas personas viven juntas, tienen que demostrar que se quieren, que no se quieren. Vamos, está siendo de verdad que kafkiano. Seguro que Azcona haría una gran película con ello, ¿no? Bueno, pues entonces existe, ante la gran pega que siempre dicen, es que es carísimo. Bueno, efectivamente, si uno dice cuánto cuesta pagar a todo el mundo una renta básica, pues sale un 15% del PIB, que es una barbaridad, pero considerando que solo con los gastos absorbidos, porque claro, se absorberían todas las prestaciones asistenciales que ya no serían necesarias, más esos beneficios que hay, que he citado en el IRPF, más la recaudación que genera el propio impuesto, etcétera, pues prácticamente un 30% se absorbería. Es decir, que ya solo con lo que se ahorra en paralelo, pues podemos pagar un 30%, lo que es lo mismo. Podemos dar una renta básica al 30% más pobre de la población, ¿eh? Entonces, luego lo ajustamos. El ejemplo sería, este es un ejemplo muy esquemático, pero que confío que se entiende, ¿no? Es decir, damos a todo el mundo la renta básica de entrada, ¿no? 100, digamos, el 100%, ¿no? Entonces, luego en una figura que llamamos impuesto negativo sobre la renta, pues las personas con menos ingresos pues tendrían un derecho a menos 100 y se iría reduciendo y pasaría a positivo para niveles más altos, ¿no? Con lo cual, ¿qué se hace? Pues en el fondo, a partir de la cuarta decila, es decir, ya de una renta baja media, pues se va devolviendo parte de la renta básica que se ha recibido y se queda uno con una renta básica de 75 en vez de 100. Ya cuando se está en el 70% más alto de ingresos, pues ya se ha devuelto toda la renta básica porque se entiende que usted no lo necesita. Como veis, hay un efecto aquí regresivo, perdón, un efecto descendente frente a algo que es absurdo, que es el error de salto en tantas ayudas. Y es que usted gana hasta aquí, tiene derecho, y si gana un euro más, pierde todo el derecho. Eso, digamos, es uno de los problemas del elefante que veíamos antes, ¿no? Y luego en los niveles más altos, pues incluso se les hace pagar un poco, pensar que se les está haciendo pagar pues el equivalente a la renta básica para precisamente permitir este descenso paulatino en vez de brusco, ¿no? Este es un esquema, no entro en detalles, pero el resultado sería este. Los niveles bajos estamos garantizando, aquí este es el punto, el 10% más pobre, estos el 5% y el 1% más rico, y entonces los más pobres les estamos garantizando esta renta básica, están mejorando un poco, cada vez menos, a partir de aquí, incluso empeoran un poco en los niveles altos. Como decía aquel, toda discusión económica, aquel es David Ricardo, un economista clásico, decía que detrás de todo debate económico hay al final un debate sobre distribución de la renta, ¿no? Pues obviamente esto sería así. Bueno, también analizo y es fundamental la gestión política, porque el problema está en que los políticos
con los que hablas, pues dicen, no, la idea está bien, sí, sí, tal, pero es que las encuestas no salen, la gente no lo ve, ¿no? Yo creo que hay que enseñar, informar, convencer, no simplemente decir, no, lo que no se ve no se hace, ¿no? Quizás las encuestas lo que están diciendo ahora es que la universalidad es lo que suena peor, lo que genera mayor rechazo, ¿no? ¿Cómo que todos por igual? ¿Cómo eso es imposible financiarlo? ¿No es un poco absurdo el dar el dinero y luego quitarlo, ¿no? Pues aquí las respuestas son claras, ¿no? El resultado como hemos visto en el gráfico, es que es igual que un programa de rentas mínimos, pero eficiente y progresivo, en vez de ineficiente y dejando y con error de salto, ¿no? Y con una cierta atención a la clase media, baja y no tan baja, que también recibiría alguna ayuda, ¿no? Y lo de la ventaja fundamental es ese juego dinámico, esa seguridad, ese colchón que ponemos antes, ¿no? No hay mayor inseguridad que la de no saber si puedes dar de comer a tu familia a final de mes, ¿no? Entonces, el dar esa seguridad y ese juego dinámico de que si yo estaba en buena situación, pero de golpe paso a mala situación, voy a tener el colchón puesto, creo que es un factor fundamental para convencer que es una buena medida, es un buen seguro de supervivencia, ¿no? En cambio, parece haber descendido la pega a que sea incondicional. Yo creo que tras ver la experiencia del INVA, del ingreso mínimo vital, pues la gente se ha dado cuenta que poner condiciones es una burocracia tremenda, ¿no? Aquí esos miedos de es que hay mucho fraude, aquí no hay fraude, si es un derecho natural el que tienes. Bueno, el que hay el fraude fiscal normal, pero esa es otra historia, y los desincentivos son menores en cualquier caso, ¿no? Ya terminando, y perdón por pasarme de tiempo como me temía, pues que es urgente actuar sobre las causas de la desigualdad y la pobreza y recordar que las rentas mínimas son el último recurso y que las condicionadas no son eficientes. El ingreso mínimo vital es un avance, pero insuficiente, la A sobra. Entonces tenemos que pasar del ingreso mínimo vital al automático incondicionado, que es eficiente y financieramente viable. Solamente hay que superar el miedo, porque otra economía es posible, como decimos en Economistas sin Fronteras, de la que, por cierto, me ha dicho que Beatriz es actualmente presidente. Muchas gracias y perdonad que no he dejado todo el tiempo deseable para las preguntas. Bueno, muchas gracias a ti, Juan. Ha sido una exposición muy completa y además con un tema que, como tú bien has destacado al final, un tema espinoso, ¿no? A veces, para empezar, por la incomprensión o la falta de referencias, ¿no?, de la población. Yo creo que la confusión entre renta básica, renta mínima es habitual. De hecho, como tú bien decías, hay gente que ni siquiera sabe que existen las rentas mínimas, incluso gente que está en disposición de poder solicitarla y no están ahí. Entonces, aún más desconocidos ese concepto de renta básica y como concepto teórico cuando se plantea, pues tú también lo has recogido, ¿no? En las encuestas suele haber oposición, la gente no lo entiende, ¿no? Sobre todo estas cuestiones de la incondicionalidad, de que sea igual para todos, etcétera, pues no parece transmitir, en contra de lo que luego la evidencia demuestra, esa idea de justicia social. Yo no sé, ahora mismo no veo preguntas en concreto en el chat, pero yo tengo algunas, bueno, ya van apareciendo. Os he dormido a todos. No, todo lo contrario, yo creo que, que quizás sea que está la gente dándole vueltas. Yo de todas formas te iría planteando alguna cuestión, ¿no? Porque al hilo de tu exposición, a mí me surge pensar en, bueno, la renta básica. Se ha hablado mucho de ella al hilo de la COVID-19, de la pandemia, de esa situación en la que, como tú bien decías, personas que estaban en una situación bastante buena económicamente, de repente se encuentran en una situación en la que no pueden afrontar su vida diaria, ¿no? No pueden trabajar, no pueden abrir su negocio y que se encuentran en pobreza, pero no pueden demostrarlo, no pueden acceder a ayudas porque normalmente toda esta burocracia les pide pues, que presenten los ingresos del año anterior.
El momento de pandemia que ahora mismo se está planteando, ¿no? Está la economía, está la sociedad preparada para resistir posibles embates que podrían ser, bueno, venir de ese ámbito, de las pandemias no. Pero luego hay un debate también en las sociedades más ricas, que es el hecho de que, tú también lo decías, hay un bienestar generalizado, no parece muy ético el permitir que haya gente que aún así sean trabajadores y vivan en la pobreza, pero es que también tenemos un cambio ya no en o sea, tenemos un cambio en la distribución funcional de la renta, cada vez más dentro de toda esa riqueza que se genera en estas sociedades del bienestar o más que del bienestar, del desarrollo, cada vez más las rentas de los hogares proceden del ámbito de capital, son rentas del capital más que rentas del trabajo. Y entonces aquí se está generando ¿qué tipo de riqueza se está generando y cómo se distribuye, ¿no? Por eso tenemos trabajadores pobres y a lo mejor incluso todo un replanteamiento, ¿no?, que tendríamos que hacer bueno, y el trabajo que existe, cómo debe de ser. Tú no querías entrar en eso porque es un tema que da para mucho, pero bueno, la riqueza que se está creando, el bienestar, no viene únicamente del trabajo remunerado, efectivamente, viene de muchas otras cuestiones, la economía de cuidados y el voluntariado y la actividad, ¿no? Entonces, bueno, quizá a lo mejor también tendríamos que tener ahí o sea, que tiene hasta cierta lógica, ¿no?, que una sociedad donde está cambiando también esa distribución funcional de las rentas, de dónde proceden, pues también el tema del trabajo cobre menos relevancia, ¿no? Que es la idea que tiene la gente. La gente tiene que ganar en función de lo que trabaja, ¿no? Esa es como la idea que por lo menos de lo que trabaja en un empleo remunerado. Entonces, bueno, yo te dejo por ahí estos comentarios y voy a revisar. Ahora ya se ha animado las preguntas y respuestas. No sé si quieres contestar a eso. Mientras tú miras las preguntas que se han planteado, yo te contesto un poco, ¿no? Bueno, sin entrar demasiado, es que lo que está demostrando esas cifras que tú dices es que se distribuye peor. Es decir, que las rentas de trabajo sean claramente y desde hace años menos de la mitad de la renta nacional es porque el resto se va a rentas financieras, rentas de capital, ¿no? Entonces, es triste que, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, en cambio, más del 90%, casi el 95%, provenga de las rentas de trabajo. Es decir, ¿qué ocurre? Que las rentas financieras, las rentas de capital, las rentas especulativas no pagan impuestos. No es que la riqueza venga de ahí, sino que se apropian de la riqueza. Es decir, es lo contrario, ¿no? Por eso es lo que decía que es tan importante la primera parte y actuar sobre las causas, porque con esto lo que intentamos es corregir los efectos de un sistema claramente injusto y que lleva, y tanto más cuanto más se desregula, cuanto menos interviene el sector público, pues el capital lleva a mayor acumulación, ¿no? Que le irá a Piketty o hay que jugar al Monopoly, ¿no? Es decir, el que va acumulando pues va haciendo que al final a uno le toca solo pagar. Y lo malo es que la siguiente partida empieza donde acabó la anterior, con lo cual ya el pobre que empieza sin calles y sin hoteles, pues no se come una rosca, ¿no? Pues eso es un poco lo que intentamos corregir. Primero con impuestos, antes con medidas predistributivas y de condiciones de trabajo y luego con este tipo de medidas, ¿no? Y luego hay que destacar que, claro, en lo que se ha visto en las experiencias de rentas básicas es que no ha disminuido sustancialmente la oferta de trabajo, frente a esa amenaza que dicen. A veces se ha reducido un poco por lo que decíamos, para dedicarse un poco más a la familia, para dedicarse un poco más al voluntariado, para dedicarse un poco más a otros aspectos. Pero hay un aspecto fundamental que no he tocado, pero a mí me parece que es definitivo casi para decir solo por eso habría que ponerlo en marcha, ¿no? Esto aparece en todas las experiencias de rentas básicas que se han hecho por todo el mundo. Pero en concreto en la de Finlandia, que algunos recordará que salió como fracasa la experiencia de Finlandia. Bueno, pues uno se lee el informe y dice, no se ha notado
que haya más demanda de empleo significativa entre los que reciben renta básica. No, nadie ha dicho que va a ser más, son ustedes los que dicen que va a ser menos. Entonces sale un leve incremento, pero, o sea, simplemente se ha desmontado el argumento de que ustedes decían que iba a disminuir. No ha disminuido, y más bien al contrario, ha aumentado, por ejemplo, el autoemprendimiento, gente que se arriesga un poco más porque tiene un colchón, ¿no? Y luego, en todos los estudios lo dicen, y ahí es un párrafo que es genial, dice, lo que sí se ha notado de forma universal es disminución del estrés, mejora de calidad de vida, disminución de problemas de salud mental, disminución del abandono escolar, disminución de... Dices, bueno, ya solo por eso es una medida maravillosa, ¿no? Ahora que la salud mental y después de la pandemia se ha agravado, pues es uno de los problemas que más nos preocupan. Como decía antes, no hay mayor inseguridad y fuente de estrés que no llegar a fin de mes para comer, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que hay que avanzar claramente en esa dirección y luchar, pues probablemente, pero eso efectivamente, como decías, es otro debate, es decir, cómo es el mercado del debate del futuro, porque claro, esto viene también marcado por la inclusión de las nuevas tecnologías, que están, digo nuevas, porque aunque lleven tiempo, son nuevas cada año, o sea, que están cambiando permanentemente, y la robotización, etcétera, que están cambiando todo el sistema de trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, es curioso que apoyen la renta básica también en Silicon Valley y en el foro de Davos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que el sistema puede llevar a que no es posible absorber el pleno empleo como lo entendían en el siglo XX. Ahora hay que pensar en un empleo diferente, con más distribución del trabajo, con más conciliación familiar, con más valoración de otros trabajos que no son remunerados. Ese es un debate muy bonito que excede, pero que precisamente abona la necesidad de una renta básica. Sí, sí que puede estar precisamente ahí, ¿no? El kit, ¿no? Es parte de una revolución que va más allá, va más allá del sistema de redistribución público, sino que va en todo el sistema, ¿no? de trabajo y cómo lo estamos entendiendo y el impacto de esas nuevas tecnologías, es cierto. Mira, al hilo de esto, la pregunta de Santino viene bastante es muy apropiada, porque es lo que plantea, es que si consideras que estas medidas se podrían aplicar en el corto o mediano plazo. Entiendo que depende del país, ¿no? Sí, no, ya he dicho que me refería a España. Probablemente por lo pronto hay necesidad de un cierto estado de bienestar consolidado y desde luego de un sistema fiscal consolidado y razonablemente equitativo, ¿no? Mientras no exista eso, si no hay un estado un poco fuerte, es difícil pensar en pasar a renta básica, pero en fin, alguna experiencia se ha hecho, ¿no? Para España, yo diría que para cualquier país de Europa, la medida puede tomarse en 2 años. Es decir, 1 año de preparación y al año siguiente. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos ya esa base A, del ingreso mínimo vital, B, de una agencia. Yo creo que si hay algo que funciona bien en este país y que es modelo en todo el mundo, es la agencia tributaria, ¿no? La agencia tributaria tiene un control de rentas, sobre todo de trabajo, salariadas, pequeños ahorros, etcétera, que es absoluto. Con lo cual, eso permite ese juego que he dicho de que le damos a la gente la renta básica de forma automática y luego vamos recuperando según gane usted, ¿no? Es decir, no me tiene usted que demostrar nada porque ya la agencia tributaria sabe cuál es su necesidad y cuánto le sobra, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto es un sistema bastante fácil. Este libro que estoy preparando dedico un capítulo precisamente a esos temas que es verdad que casi no se habla, es decir, se discute de las bondades o maldades, pero no decir, bueno, pero concretamente esto cómo se aplica, ¿no? Un poco la pregunta que hacías. ¿Se puede aplicar ya o estamos pensando en dentro de 10 años? No, se puede aplicar ya, eso, 1 año, pues para preparar, para calcular, para dotar a la seguridad social, que sería
digamos, globalmente quien tiene la responsabilidad de la gestión, sin perjuicio, en nuestro caso de español, de cooperación con las comunidades autónomas, que yo creo que es imprescindible, pero es decir, que ya hay experiencia también, es decir, las becas se aprueban por el Estado y luego las gestionan las comunidades autónomas, ¿no? Tantas cosas, o sea que se puede hacer y se podría, es voluntad política, es perder miedo al miedo. Y Sí, bueno, ahí en 2 años está en marcha. en 2 años, bueno, ahí, de hecho, hay algunas dudas, por ejemplo, ¿por qué hacerlo de forma en la que se aporta, ¿no? Primero esa renta básica y después se descuenta de la renta, ¿no? De la ERPF. De hecho, Amadeo lo que plantea es si no sería más eficiente canalizarlo directamente a través del IRPF, simplemente como declaraciones, entiendo, como impuesto negativo sobre la renta. Claro, no, o sea, la idea es la misma, solo que lo mismo que en el impuesto sobre la renta vamos pagando cada mes, aquí sería al revés. Ese impuesto negativo lo vamos pagando cada mes. Es decir, a cada uno le damos su retención negativa antes. Y entonces esa retención se tiene en cuenta a la hora de que tú pagues el impuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno, no tienes que montar ningún aparato administrativo, porque ya está montado. Dos, si te cambia tu situación económica, para bien o para mal, automáticamente te cambia tu renta básica. Si has pasado para bien, pues dejas de percibirla, y si has pasado para mal, la recibes. Entonces, esa es la gran ventaja del sistema. En realidad es eso, es un impuesto negativo sobre la renta, pero no a posteriori. No cuando hacemos la declaración vemos, uy, qué mal lo pasó usted el año pasado, no se preocupe, le damos ahora dinero. Oiga, pero el año pasado yo que tuve que estar en las colas del hambre o pidiendo en el metro, ¿no? Entonces, se lo vamos a ir dando mientras lo necesita y no a posteriori. Entonces, esa es la razón de ese juego aparentemente absurdo de que te lo doy y luego te lo quito. Es que no es absurdo en absoluto, porque implica eso. No hay que demostrar nada, no hay burocracia, y dos, es automático. Usted está recibiendo y cuidado, si veo que usted gana, automáticamente le retengo más. Y por lo tanto, en el fondo, ¿qué pasa? En el fondo no lo cobra. O sea, le estamos diciendo que se lo damos, pero no se lo damos porque el impuesto negativo sobre la renta está jugando en esa dirección. Es decir, es la misma idea del impuesto negativo sobre la renta, pero desde la percepción de que ya de antemano se te da ese negativo. No se adelantaría. De hecho, existe la situación de que muchas personas con menores ingresos en España no realizan declaración de renta, precisamente porque no están obligadas y por tanto, pues claro, estas personas en principio ahora mismo no estarían recibiendo esa compensación tampoco, en ese sentido. Bueno, precisamente en el ingreso mínimo vital sí que conlleva la obligación de declarar impuesto, y una de las ventajas sería en que todos pasaríamos a tener que hacer ese trámite apoyando la idea de que estamos ante un impuesto negativo sobre la renta. Sí, de hecho hay varias preguntas así como muy técnicas yo creo que ya para que en el libro que estás planteando las podrías tener en cuenta en cómo, por ejemplo, pero ya serían como cuestiones, por ejemplo, Javier Martínez sí que habla de las personas que que no tienen derecho a pensión contributiva, si también se podrían unificar a estas personas que están, ¿no? Las que recibirían entre 18 y 65 años esa renta básica, si se podrían equiparar. También, bueno, hay personas que hablan, hay Javier Martínez de nuevo también, sí, también está hablando de las personas que forman parte del núcleo familiar, pero que no tienen ingresos, que no son hijos, no son padre, madre, hijo, pero que puede haber otras personas en el núcleo familiar y que ahora mismo pues es difícil, ¿no? Como tú decías, en cuanto al ingreso mínimo vital, demostrar pues qué tipo de relación hay en el hogar, etcétera, y que esto también genera complicaciones, ¿no? Si una de las opciones que se plantea haciéndolo a título individual es evitar estas
estas cuestiones. Y también Javier, ¿no? Hablaba de esa excesiva burocracia, ¿no? ¿Por qué existe toda esta burocracia ahora mismo con el ingreso mínimo vital? Yo soy consciente, vamos, este verano, me parece que en el mes de junio o julio, asistí a un evento que organizaba, de hecho, el Ministerio de Asuntos Sociales, Seguridad Social y Migraciones, precisamente porque estaban preocupados por la dificultad de que el ingreso mínimo vital llegase a las familias. O sea, que la propia administración es muy consciente de que la burocracia está impidiendo y que precisamente aquellas personas más vulnerables que no tienen asesoramiento, que no tienen, que no están digitalizadas, que tienen más miedo, a veces es hasta una cuestión no psicológica, cognitiva. Tengo miedo a la burocracia, tengo miedo al papeleo, no es que no me apetece, me genera unos sentimientos negativos. Y estas personas más vulnerables son las que están precisamente por la burocracia que supone no recibiéndolo, ¿no? Esa montaña de la que hablaba, ¿no? Que hay gente que es que solo empieza a subir y dice no puedo, no puedo, ¿no? De esas cuestiones que planteas muy rápidamente, ¿no? Precisamente están muy bien planteadas porque esa es la idea, es decir, en vez de tener que investigar, usted vive ahí, pero qué relación tiene, pero qué tal, no, usted tiene derecho, ya está, ¿no? No nos metemos en comprobaciones ni en demás, ¿no? Luego, cómo se organicen esas personas en ese piso es otro problema, pero es que pensemos además eso, en cuántas familias, por ejemplo, de personas inmigrantes comparten el piso y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se harían una vez que tuvieran derecho ya con estatus de ciudadanía? Pues tendrían derecho cada uno y cada cual que se organice como sea, ¿no? Y luego hay un problema curioso que se debate muy poco, pero que yo le dedico atención porque creo que es de los más problemáticos, que es el de cuándo se genera el derecho, ¿no? Porque el mero hecho de los 18 años para mí debería generar el derecho, pero no se debería cobrar inmediatamente, ¿no? Para evitar, porque ahí yo sí creo que hay un problema de desincentivo del nini, ¿no? De decir, uy, qué bien vivo en casa de mis padres y con una renta, pues ya aquí me quedo hasta Dios sabe cuándo, ¿no? Entonces, ir generando ahí un derecho, es decir, un fondo, tú vas generando un derecho de la renta básica que te corresponde, pero que hasta que tú no pues te des de alta en la seguridad social o similar, pues entonces sí lo cobras y te sirve de ayuda precisamente pues, para la emancipación, para la entrada de un piso, para lo que sea, ¿no? Y creo que es una posibilidad que tiene lo mismo, con muy poca burocracia se puede poner en marcha. Bueno, con este tema de los, justamente de los jóvenes de 18 años, también se podría ver, ¿no? El tema de que igual el cobrar, el tener esa renta básica podría incentivarles, ya no sé, a no buscar un trabajo, pero quizás sí a seguir estudiando, ¿no? Porque uno de los problemas también, aunque eso tampoco deja que los jóvenes en España se emancipan muy tarde, precisamente porque existen graves problemas de desempleo juvenil. Y bueno, y sí que es cierto que hay muchos que estudian, de hecho a veces más de lo que luego el mercado laboral incluso está reclamando. Lo que pasa es que yo creo que es bueno diferenciar las políticas. Es decir, lo que no puede aspirar la renta básica es a solucionarlo todo. Entonces, ¿qué es lo lógico? La renta básica va a cubrir la pobreza severa, ¿no? Y el llegar a fin de mes y dar ese colchón de seguridad mínimo. Pero tiene que haber otras políticas a la fuerza. Entonces, para eso hay política de becas, ¿eh? Entonces, arbítrese una política de becas y debe ponerse en marcha una política de vivienda complementaria que facilite el acceso a la vivienda, que hoy los jóvenes lo tienen prohibitivo. Es decir, pero intentar meter, y lo mismo por discapacidad, por tal, pues cada uno tiene su espacio, su política, y hágase separadamente, ¿no? Porque si no, pues volvemos a complicar la renta básica. Es decir, bueno, ahora usted demuéstreme que va a estudiar y usted demuéstreme que tiene un contrato de alquiler y usted, entonces nos metemos en la misma historia, ¿no? La política de vivienda, hágase. La política de becas,
hágase, ¿no? Y esta se está haciendo. Yo creo que la última convocatoria pues, ha introducido bastantes mejoras, en línea con análisis que se hacían de deficiencias, o sea que se puede avanzar, pero no se lo pidamos a la renta básica, ¿no? Hay otras políticas que deben actuar sobre eso. No te oigo. ¿Tienes el micrófono apagado? Vea. Cierto, cierto. Es cierto, bueno, que sí, realmente una de las cuestiones más valiosas de esta idea es la falta de, ¿no?, de burocracia que impide, porque de hecho tenemos comentarios también, ¿no? En Argentina nos comentan, compañero en las preguntas, que sí que el Estado tiene planes, ¿no?, de apoyo, imagino, de ayudas a las personas en situación vulnerable, pero que el hecho del contratrabajo pues ya corta, ¿no?, el derecho a acceder a esas ayudas, ¿no? Entiendo que el compañero se planteaba si esto podría pasar en la renta universal, aunque precisamente sería lo que no pasaría, Claro, que no sería estaría... compatible, claro. Eso sí, si ganas poco, pues te lo quedas íntegramente. Si vas ganando más, pues vas devolviendo un poco de esa renta básica al pagar un poco más de impuestos. Y luego hay también alguna pregunta en cuanto a qué pasar, bueno, de alguna, entiendo, María José o María Jesús González, que también nos comenta que va a venir a estudiar Economía a Madrid, aunque vive en Latinoamérica, y sí que le preocupa, por ejemplo, la situación de la población actualmente por el hecho del crecimiento de la inflación, la inflación galopante que estamos viviendo en España en concreto. ¿Cómo puede esto afectar, ¿no? ¿Cómo se podría luchar contra ese? Porque la renta básica sería también, requeriría una actualización, sí, en un contexto de inflación. Sí, claro, requeriría actualización, pues si no deja de ser básica en cualquier caso, ¿no? Sí, una de las pegas que algunos dicen es que la renta básica va a generar inflación. Claro, como se mete dinero en la economía, bueno, como se ha visto en el gráfico, no es que meta dinero en la economía, es que un poquito del dinero que ahora se reparte se ordena y otro poquito, pues en vez de los niveles más altos de renta va a ir a los medios y bajos, ¿no? Por lo tanto, al final no es tanto dinero el que se mueve, pero sí es verdad que, claro, esa redistribución va a personas con más propensión marginal al consumo, ¿no? Los niveles bajos de renta van a gastar el 100% porque es precisamente para cubrir necesidades básicas, mientras que la gente de más alto nivel pues probablemente no la consumía o la consumía en otro tipo de bienes. Entonces, ¿eso puede presionar un poquito la inflación? Puede ser, pero también es al revés, es un estabilizador automático de que en tiempos de crisis pues el consumo se mantiene, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, ¿no?, el PIB iba muy bien y el último trimestre, como todo el mundo anunciaba que íbamos a la depresión, a lo tal, se redujo el consumo y entramos en un menor crecimiento precisamente, ¿no? Entonces esto pues actúa un poco de colchón para evitar esas caídas, a veces no siempre justificadas, del animal spirit, ¿no? De lo que piensa, los miedos, ¿no? Los miedos de la gente de que viene la crisis, porque mira, que nos vaticinaban que iba a venir una crisis terrorífica y luego no ha sido para tantos, ¿no? Como pasa a veces. Sí, bueno, el tema de la confianza que es súper importante, más como lo estamos viendo ahora en el contexto también con el sector bancario, ¿no?, y todo el sistema financiero, que también están ahí con el tema de confianza. Mira, yo he seleccionado una pregunta también de las que están ahora mismo en el chat, porque también es dentro de mi especialidad, ¿no?, la exclusión financiera que sufren muchas personas. Entonces hay quien ha preguntado que en este caso, ¿y qué sucede cuando hay personas que no tienen una cuenta? Que es cierto que en España no sucede mucho, pero si este experimento, esperemos que ya realidad, si se pusiera en marcha en otros contextos donde sí que hay muchas personas que no disponen de una cuenta bancaria.
También son cuestiones como muy de detalle, ¿no? Sí, sí, pero y que hay que respetar, ¿no? Ahí la propuesta es la siguiente. Por ejemplo, cuando vamos a votar recibimos una tarjeta censal, ¿no? Que nos dice en qué colegio tenemos que votar y que no sé qué, ¿no? Bueno, pues la idea sería unos meses antes de la puesta en vigor, toda persona con derecho recibe una carta en la que se le explica en qué consiste esto y se le manda una tarjeta. Y si esta tarjeta usted puede hacer dos cosas. Una, ir a su banco y decir, encárguense de cobrármela todos los primeros de mes. O ir todos los primeros de mes al banco, retira con su tarjeta, retira el dinero y ya está. Entonces, se respeta perfectamente, no hace falta más burocracia que acercarse a cobrarlo, pero usted ha renunciado a una forma más cómoda, pues puede hacerlo perfectamente, sin necesidad de tener una cuenta, usted retira el dinero, ¿no? Y hay un par de preguntas más de contexto, ya vamos a ir terminando porque ya hemos superado la hora. Normalmente solemos dejar un poquito de margen, pero cuando el debate es tan interesante, pues lo merece la pena. Hay un par de preguntas ya, pues una de ellas sí que la hemos, en parte sí que hemos estado dialogando sobre ella. ¿Por qué hablar de renta básica ahora? ¿Cuál puede ser el detonante en este momento? Y si es posible que se pudiese ampliar a una renta universal. Si esto podría, de hecho antes tú has contestado, en España podría estar en dos años, en otros países con un estado del bienestar fuerte también es importante esto, pero sería viable verlo a nivel mundial o a nivel al menos regional. Sin duda habría posibilidades, como todo, ¿no? Por ejemplo, si se hiciera la propuesta inicial de la tasa Tobin, ¿no? Que era un impuesto sobre transacciones financieras para erradicar el hambre en el mundo, pues sería posible recuperarla en su estricto sentido, una tasa universal sobre transacciones financieras auténtica. Ahora, además, es que como se mueven miles de millones al segundo, pues con una tasa bajísima se recaudarían unas cifras elevadísimas. A lo mejor reducíamos un poquito la especulación, un poquito. Y eso, efectivamente, podría garantizar, decir, venga, pues damos una renta universal en todo el mundo. Yo creo que es utópico, sinceramente, ¿no? O sea, no porque no pudieran conseguirse esos fondos, sino porque cómo se gestionan después. Es decir, que aunque no se requiera burocracia, pero una mínima estructura se necesita, ¿no? Entonces, hay países donde no existe esa estructura realmente capaz de garantizar que llega a la población toda esa cifra, ¿no? Es decir, que probablemente, pues sí, digamos, en los próximos ODS, pues a lo mejor debería meterse, es decir, trabajar para que al final de tal se pueda garantizar una renta básica universal en todo el mundo. Pero eso en muchos países, lo que he dicho de España 2 años, hay países en que pueden ser 15 o 20. ¿No? Por eso, porque no hay Estado prácticamente, no hay estructuras financieras consolidadas, entonces lo hace mucho más complicado. Y requeriría todo un replanteamiento, quizá, ¿no? Claro, porque es cierto que se han hecho experiencias también en África, es decir, que también puede funcionar. Pero claro, pues ha hecho experiencia en una comarca concreta, se ha llevado el dinero y se ha entregado. Pero eleva eso a general, pues ya es más complicado, ¿no? Quizás sí que claro, pasaría. Funcionaría y sería probablemente el mejor instrumento para el desarrollo, porque las experiencias han sido súper positivas, en la cantidad, eso, el descenso, las mejoras de salud, las consecuencias positivas en cuanto a emprendimiento y en cuanto a iniciativas. Es decir, el resultado sería fantástico, pero requiere toda una planificación, creo, para ponerlo en marcha. Sí, ahí sí que tendríamos que llegar a consensos globales como la tasa Tobin y de nuevo volvemos a ese debate, ¿no? Ese replanteamiento quizá más de base para
¿De por qué hablar de estos temas ahora? Pues probablemente pues porque la economía mundial también se ha replanteado mucho desde, no sé, finales del siglo XX. Bueno, y de la renta básica, primero se viene hablando ya desde hace décadas. Segundo, pues también se van dando pasos, ¿no? Entonces, hemos visto cómo esa idea de una renta mínima se ha ido extendiendo, primero las pensiones, luego el desempleo, luego un poco más, luego un poco más, y ya cuando ves decir, mira, menudo lío de sistema tenemos, ¿por qué no lo simplificamos y hacemos una medida más eficaz? Pues es casi un paso natural en la evolución de la especie de los subsidios. Uh-huh. Bueno, pues tendría bastante lógica. Lo vamos a dejar aquí, lo digo también por el público, que yo creo que la mayoría, si no todas las preguntas, sí que han quedado de una manera u otra contestadas o contextualizadas. Y, y darte las gracias de nuevo, Juan. Oye, yo un momento, es que he entrado un segundo para mirar, y no hemos hablado de esto, ¿no? Alguien hablaba de la cultura del esfuerzo, ¿no? Ah, Que sí. es una de las críticas. O sea, esto se destruye la estructura del esfuerzo, ¿no? Y sinceramente yo creo que eso es un fantasma. Primero, esa discusión sobre qué esfuerzo es. ¿Esfuerzo es solo trabajar por cuenta ajena o hay otros esfuerzos? Porque, por ejemplo, eso, el emprendimiento, pues las experiencias es que lo favorece, ¿no? Segundo, ¿alguien cree que con 400, 500 euros al mes la gente deja de trabajar? Pues es que es muy difícil. O tiene otros recursos o tiene tal, o lo lógico es que siga, ¿no? Tercero, en el fondo, esto puede sonar irónico, pero si hay alguien que dice, yo con 500 euros me hago una huertita muy tal y yo vivo dedicado a mis hobbies y no sé qué, digo, pues casi prefiero, más en un país como España, que cuando va bien tenemos un 8% del paro, prefiero que esas personas, que son muy pocas, se queden en su casa disfrutando de la vida, a que les obliguemos como a hacer que trabajan, pero que en realidad pues algunos tenemos alrededor, lo que hacen es dificultar el trabajo de los demás. O sea, en más de una unidad yo he oído, es que fulanito sería mejor que se quedara en casa. Bueno, pues que se quede legalmente en casa y deje de trabajar a los que queremos trabajar, ¿no? O sea que yo creo que hay mucho mito con lo de trabajo y tal, y que hay que dar más libertad y más oportunidades a esas personas. Y lo que decimos, que es que si alguien dice yo con eso y tal, pues prefiero dedicarme al voluntariado, o prefiero dedicarlo a mis hijos, o prefiero dedicarlo al cuidado de mis mayores, pues bendito sea, ¿no? A lo mejor tenemos que empezar por discutir, como hemos empezado en economistas hace tiempo, a que el PIB no es la medida adecuada de nuestro bienestar, ¿no? Porque mide todo menos todas las cosas por las que merece la pena vivir, como dijo Robert Kennedy, ¿no? Es decir, que esto de que solo lo que pasa por el mercado valga, significa que cuando hay guerra sube el PIB y cuando hay paz baja, ¿no? Muy bien, y cuando hay una pandemia sube, porque gastamos mucho en medicamentos y en mascarillas, y cuando ya pasa, pues baja porque ya no lo gastamos, ¿no? Son contrasentidos del PIB. Hay muchas cosas que son mayor bienestar y que son esfuerzos muchas veces tan loables como el trabajar o hacer que se trabaja por cuenta ajena. Sí, probablemente la clave esté ahí, ¿no? Valorar qué es el esfuerzo, sí. Eh, si el esfuerzo es trabajar 12 horas al día, que es lo que muchas veces, ¿no? Lo que la gente quiere valorar, se trabaja 12 horas al día por una remuneración, ¿no? Y la persona que está cuidando a sus hijos y no recibe remuneración por ello, eso no es esfuerzo, ¿no? Es el replanteamiento. Vais a tener que organizar otro debate sobre ese tema. Sobre el tema. Bueno, pues nada, ya te invitaremos. No, ahí hay expertos mucho mejores, pero es un debate interesantísimo. El trabajo en, en las décadas siguientes, cómo hay que replantearlo y valorarlo, me parece muy importante. Pues nada, retomamos esa idea.
Lo que no puedo anunciar todavía es cuál va a ser ni cuándo el próximo diálogo, pero ya sí que os animo a todas las personas que estáis conectadas, pues a seguir, a estar al tanto, al día de los avisos y de nuestras redes sociales del IAES y también de nuestra web para ver cuándo tendremos el próximo debate. Ya desde luego el próximo diálogo será después, a la vuelta de la Semana Santa. Así que nada, muchas gracias Juan por la participación y muchas gracias también al resto de asistentes y nada, espero veros en la siguiente, espero que nos veamos y hasta entonces pues que ojalá se puedan ir haciendo realidad ideas que podían parecer tan utópicas. Bueno, muchas gracias. Gracias Beatriz, gracias al Instituto por montarlo y gracias a todas las personas que estáis al otro lado y por las interesantísimas preguntas e intervenciones que habéis hecho. Muchas gracias. Espero Bueno, no haberos aburrido demasiado. yo creo que no, al contrario. Bueno, pues nada, feliz tarde y feliz día para quienes estáis en Latinoamérica. Hasta luego.